Lo que hacemos cuando adoramos al Señor no es solo cantar, sino también poder escucharle hablar a Él. Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Mientras ustedes buscan, se posicionan allí en ese pasaje de las Escrituras, el título de este sermón es Cuando la religión reemplaza al Evangelio. Cuando la religión reemplaza al Evangelio. Y tengo que decirles, hermanos, que este ha sido un texto sumamente edificante, confrontador para mi vida en lo personal. Allí en la ciudad de Sunchales, en la iglesia local, estamos llevando a cabo la aventura de estudiar expositivamente la carta de Pablo a los Romanos. Y la verdad que es todo un desafío y viene siendo también muy alentador, pero yo diría confrontador. Y este pasaje no solamente me ha confrontado a mí, me ha edificado a mí, también a la iglesia local. Y bueno, es mi oración y es mi deseo también que pueda ocurrir lo mismo en medio de nosotros esta noche. Dice así el verso 17 de Romanos capítulo 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Y tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta ahí la porción de texto de la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo donde hay muchas personas que confían en su religión, confían tal vez en una denominación, en una tradición. Muchos otros confían en la ciencia, en el conocimiento y en tantas otras cosas, pero lo curioso es que no confían en Cristo, y eso es lo que identifica a la cultura en la cual estamos criando a nuestros hijos, eso es lo que identifica a nuestra sociedad. Y lo que nosotros vemos en este pasaje es que Pablo confronta a judíos. ¿Por qué? Porque en la audiencia hay judíos, hay gente de su propia etnia, de su propia nación. Y estos judíos, claramente, por lo que vemos en el texto, se gloriaban en tener la ley, en conocer la voluntad de Dios, en ser maestros, en ser instructores de la ley. Pero a la luz del pasaje, su vida desmentía todo eso. O sea, no había una coherencia, no había una concordancia. Y el gran problema que plantea nuestro texto es precisamente cuando la religión reemplaza el Evangelio. Es decir, lo que debería honrar a Dios termina deshonrándolo, y el nombre de Dios, como dice el pasaje, es blasfemado entre los incrédulos. Esta advertencia de Pablo a los judíos es una advertencia 2000 años después para nosotros. O sea, yo voy a nombrar mucho la palabra judío, pero yo no quiero que vos en tu mente hagas este ejercicio contrario a lo que uno debe hacer en un sermón, de decir, no, esto es para judío, no me afecta a mí. No, esta advertencia es para nosotros, porque podemos tener privilegios, podemos tener una doctrina correcta, podemos tener la Biblia en nuestras manos y aún así vivir como si no conociéramos a Dios. Yo quiero hacer memoria de un acontecimiento que tuvo trascendencia mundial en el año 2019. Ustedes recordarán quizás, o algunos recordarán, que un incendio sumamente grande, devastador diríamos, destruyó gran parte de lo que era la Catedral de Notre Dame, una catedral sumamente importante, de renombre en Francia, una catedral católica romana, histórica allí en esa ciudad, en París y en toda Europa, diría yo. Era un edificio, por lo que veíamos en los medios de comunicación, porque hasta acá llegó la noticia, las imágenes, los videos, vitrales antiguos, una arquitectura majestuosa, un símbolo de lo que podríamos decir la cristiandad en esa ciudad. Y se contaba o se decía en los medios de comunicación que cuando
entran los bomberos entre los escombros, hallan intacto una cruz de piedra que estaba precisamente ubicada en el altar de ese lugar. Y las fotografías circularon por todo internet, por los medios de comunicación, y me llamó la atención las entrevistas que se hacían, y de hecho lo pueden googlear, está en YouTube, pueden buscar esas entrevistas. Muchos decían, esto es un milagro, esto es algo asombroso, que la cruz haya sobrevivido. Eso es evidencia, eso nos recuerda que todavía tenemos fe, decía la gente. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que cuando esta gente que estaba asombrada por un lado, los entrevistadores le preguntaban si eran participantes, si eran nacidos. No, nunca fuimos a ese lugar, nunca pisamos la iglesia. Pero por otro lado estaban muy asombrados. Ahora, el símbolo externo de la fe, podríamos decir, que es la cruz, se mantuvo en pie frente a un incendio tan devastador. Pero la fe verdadera no estaba en el corazón de esos espectadores, de esa gente que hasta daba testimonio de cuán asombrado estaban. Bueno, eso es exactamente la advertencia de Pablo en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Los judíos confiaban en símbolos externos. ¿Cuáles eran esos símbolos? La ley, su identidad religiosa, sus tradiciones. Pero ellos eran hipócritas. Ellos vivían en la hipocresía. Su religión no honraba a Dios, sino todo lo contrario, lo deshonraba, al punto de que el nombre de Dios, dice Pablo, era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos. ¿Y saben qué es lo interesante de entender en esta noche, hermanos? Que hoy el peligro no es distinto para nosotros. Como dije antes, podemos tener Biblia, podemos tener una sana doctrina, podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos bautistas reformados también, y aún así vivir una fe vacía que reemplaza el verdadero evangelio. Por eso el título del sermón es sugerente, porque cuando la religión reemplaza el evangelio, mucha gente se engaña a sí mismo en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros vamos a la Escritura y vamos a encontrar tantas advertencias de parte del Señor allí en el Nuevo Testamento con respecto al autoengaño. Un pasaje que yo diría es aterrador leerlo, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, y acá viene la sentencia terrible, nunca los conocí, nunca, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta que debemos hacernos durante todo este sermón, hermanos, es la siguiente: ¿estoy viviendo de tal manera que el nombre de Dios es honrado? ¿Estoy viviendo de tal manera que el nombre de Dios es honrado o deshonrado por mi forma de vida? ¿Cómo yo puedo estar seguro? Otra pregunta de introspección. ¿Cómo yo puedo estar seguro de que no voy a estar en ese grupo de personas que se menciona en Mateo capítulo 7? Dios nos ayude, hermanos, a no ser personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios, pero que finalmente se van a encontrar con la triste realidad de que estaban autoengañados. La vida de todos los que estamos acá, a la luz de lo que Pablo establece en el capítulo 2, los versículos que anteceden a nuestro pasaje, termina en un tribunal. Nuestra vida termina en el tribunal de Dios. Y Dios nos ayude a no encontrarnos con sorpresa. 3 puntos que vamos a ver de este pasaje, hermanos, 3 principios fundamentales. Punto número 1, la falsa seguridad del religioso. Hoy vamos a hablar mucho de la palabra religión o religioso. Segundo punto, la contradicción de una religión vacía. Tercer punto, la religión que deshonra a Dios. Así que yo le invito a que nos concentremos en el primer principio de este sermón, la falsa seguridad del religioso, versículo 17. Recordamos una vez más lo que dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido en la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En este pasaje nosotros encontramos lo que podríamos denominar una fiel descripción del judío promedio en los tiempos del apóstol Pablo y de los privilegios que ellos tenían
por pertenecer al pueblo de Israel. Nosotros vivimos en un mundo contemporáneo donde se percibe un sentimiento de antisemitismo, antisemita, antijudío. Nosotros conocemos la historia de esta nación, la historia reciente del Estado de Israel. Nosotros sabemos lo que ellos han padecido, lo que ellos han sufrido. Pero en el siglo I, en el momento en el cual Pablo escribe estas palabras, la situación era diferente. ¿Por qué? Porque en los días de Pablo los judíos estaban orgullosos de su condición. Ellos estaban orgullosos de ser judíos. Por eso Pablo le dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. La traducción en lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen con orgullo que son judíos, se sienten muy seguros porque tienen la ley de Moisés y están orgullosos de su Dios. Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer a esa nación que Dios había escogido. Ellos se gloriaban, ellos se sentían orgullosos de ser los descendientes de Abraham, aquel hombre con el cual Dios había hablado, Dios había hecho un pacto y le había jurado que de él saldría millares de personas, de él saldría una nación y serían el pueblo de Dios. Los judíos se gloriaban de todas estas cosas. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios le había revelado su ley en el monte Sinaí por medio de Moisés. A ellos se les había confiado la palabra de Dios, lo que Dios había determinado. Ellos tenían profetas, es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos se gloriaban en Dios, dice Pablo. ¿Y gloriarse en Dios es malo? No, no es malo en sí mismo, porque Jeremías, capítulo 9, verso 23, establece, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, gloriarse en Dios no está mal, no hay nada malo en ello. El verdadero creyente debe gloriarse, ¿en qué? En conocer, dice el texto, en confiar en su misericordia, en descansar en su justicia, en someterse a su gobierno. Pero el problema de los judíos no era que se gloriaban en Dios, sino que ellos tenían una fachada de religiosidad. Su gloria era una mentira. Ese gloriarse era una mentira, era un engaño. Otro privilegio que menciona Pablo en nuestro pasaje, y conoces la verdad. Dice, conoces su verdad. Pero si tuviéramos que traducirlo literalmente al texto original sería conoces la verdad, porque hay una sola verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de Dios. Y eso es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo donde impera el relativismo. Todos resulta que tienen una verdad. No era diferente en la época de Pablo. Por eso Pablo le está diciendo, en un mundo donde permeado por filosofías griegas, por ciertas ideologías, ustedes conocen la verdad. Ustedes conocen la voluntad de aquel que los llamó, que los creó, es lo que estaría diciéndole Pablo. Y eso es un privilegio. Ellos conocían la verdad de Dios. Dios le había revelado su palabra. Hay otro privilegio que se menciona. Instruido por la ley apruebas lo mejor. Eso dice la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente. Dice, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado su ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Un judío tenía la facultad, tenía el conocimiento para poder escoger lo correcto. Él podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor, porque fueron capacitados por Dios. Por todos estos privilegios, Pablo afirma que el judío se veía competente para enseñar la verdad. Esto que yo acabo de hacer muy rápidamente es describir los privilegios que se están mencionando en el pasaje. Y por toda esa suma de privilegios, ellos se creían competentes para enseñar la verdad. Es decir, en un mundo sumido en la oscuridad, ¿qué tenían que hacer los judíos? Tenían que ser el faro de Dios para la humanidad que estaba en oscuridad. Versículo 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla. ¿Quiénes eran ellos? Los gentiles. Pablo está hablando de los gentiles, de aquellos que no son judíos. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Acá no podemos saber a ciencia exacta, pero hay muchos autores que coinciden en que probablemente le está apuntando a aquellos judíos prosélitos, aquellos gentiles que se hacían judíos. Que tienes, dice, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles, que no habían recibido precisamente la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios y justamente por esa razón ellos pensaban que estaban exentos del juicio de Dios y de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el contexto que rodea nuestro pasaje es Pablo presentando la verdad ineludible de que nuestra vida termina en el tribunal de Dios. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que presentarse delante del tribunal de Dios. Pero Pablo en nuestro pasaje está tratando de mostrar algo maravilloso. Pablo está mostrando en este pasaje que la necesidad del Evangelio es universal. ¿Cómo? ¿Para los judíos? Sí, para los judíos. ¿Para esta nación con tantos privilegios? Sí, para esta nación con tantos privilegios. Todo el mundo necesita el glorioso Evangelio de Cristo. Todo el mundo, no importa qué raza, no importa qué nación, no importa qué religión seas, no importa tu condición, todos necesitamos el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo es enfático en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice en el capítulo anterior? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios. ¿Qué justicia será? Es la pregunta. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay una línea de pensamiento, hermano, que va a terminar en el capítulo 3 de lo que nosotros estamos leyendo. Y lo que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 3, podríamos decir que es la mejor explicación de este pasaje que yo les acabo de leer, de este glorioso pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 21. Fíjense cómo la Escritura se interpreta a sí misma, se explica a sí misma. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto, dice Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él está mostrando la necesidad universal del Evangelio. Todo el mundo necesita el Evangelio de Cristo. Todos, sin distinción, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más grande. Pablo está argumentando eso. Pablo está argumentando la necesidad que tenemos todas las personas, judíos y gentiles. Cuando vos encontrás judíos y gentiles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, primeramente a los judíos y después a los gentiles, vas a encontrar esa expresión. Pablo está abarcando la universalidad de esta necesidad, está abarcando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas con la justicia de Dios, incluyendo los judíos, a pesar de sus privilegios. Muy bien, hermanos, bajamos a tierra esto que estamos hablando. Entender esto es de vital importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros que estamos siendo expuestos a la predicación de un pasaje de las Escrituras como este, ninguno debiera descansar en sus privilegios espirituales. Y vaya que los tenemos. Efesios capítulo 1. Ahí tenés una lista, una descripción preciosa de lo bendecido que somos en Cristo. Pero este es el llamado de atención, no descanses en tus privilegios, porque ninguno de esos privilegios podrá librarte en ese tribunal. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. ¿Cuántos han sido formados quizás en un hogar cristiano? Quizá hay niños que están siendo formados aquí en medio nuestro, adolescentes, y eso vaya que es un privilegio. ¿Sabés qué privilegio enorme es tener un papá, una mamá que da gloria a Dios de manera imperfecta, pero honesta, sincera? ¿Sabés qué privilegio que es tener un padre y una madre que aman al Señor, que buscan la gloria de Cristo? Eso es una gran bendición. ¿Sabés por qué? Porque el Señor te está cuidando. A los jóvenes les hablo, a los pequeños que están acá. El Señor te está preservando de un montón de cosas que padecen aquellos que viven en cualquier cosa menos en un hogar cristiano, menos en un hogar que honre y traiga gloria al nombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Nadie va a ser salvo por tener una mamá, un papá cristiano, por tener un esposo cristiano, por tener una esposa cristiana. Yo no voy a ser salvo porque en mi casa se ore, yo no voy a ser salvo porque en mi casa se lea la Biblia.
Yo no voy a ser salvo porque a mí me lleven a la iglesia, porque tengo un papá pastor, tengo un papá diácono, porque tengo un papá que está sirviendo activamente en la iglesia. Todo eso son privilegios, pero no confíes en ellos. Nadie será salvo por haber asistido durante años a una iglesia donde se predicaba el fiel evangelio. 20 años asistí a la iglesia del pastor fulano. Gloria a Dios por el pastor fulano si predica fielmente la palabra de Dios, pero nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo simplemente por tener buena doctrina o por identificarse con una confesión de fe reformada, una confesión de fe que ha pasado la prueba del tiempo. Nadie va a ser salvo por ser miembro de la iglesia Buenas Nuevas aquí en Sáenz Peña, una iglesia bautista, una iglesia bíblica. Nadie va a ser salvo por identificarse con una confesión de fe histórica. Yo no estoy derribando estas cosas, hermanos, porque créanme que yo creo, enseño la importancia de ser miembro de una iglesia, la importancia de ser confesional, la importancia de mirar para atrás en la historia que nos precede para poder dar pasos firmes hacia adelante como iglesia. Todos los elementos que componen nuestra fe y la vida de nuestra iglesia, pero nadie va a ser salvo por eso, nadie va a ser salvo por su conducta moral, es lo que Pablo está confrontando también acá. Capítulo 1, ¿cómo termina? Hablando de aquellos paganos, aquellos idólatras, ¿no es cierto?, que han reemplazado la gloria de Dios por cosas corruptibles. Y arranca el capítulo 2 y él está confrontando la moral del religioso judío que dice, estoy de acuerdo, con esos paganos tienen que morir en el infierno, pero Pablo confronta y dice, no, pero no, ojo, cuidado con la moral, con el moralismo en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque nadie está exento también del juicio, los moralistas. Nadie se va a hacer salvo por su conducta moral. Yo soy intachable. Mi jefe habla bien de mí. Mis compañeros hablan bien de mí. Yo me esfuerzo en ser el empleado del mes, el empleado del año. Recibo premio por ser intachable en mi trabajo. Eso es moral y nadie va a ser salvo por eso. Ni por tu esfuerzo en obedecer la ley de Dios. Ni por tu esfuerzo en obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo, dice la Escritura, que no hay justo ni aún uno, Romanos 3:10, dentro de la misma línea de pensamiento. Los privilegios, hermanos, son preciosos, pero ¿saben qué? Se convierten en una maldición cuando reemplazan a Cristo de nuestra vida, de nuestro corazón. Ese es el verdadero peligro, del cual Pablo nos está advirtiendo. Todo lo que está supuesto a traer gloria a Dios termina siendo una maldición para tu vida. ¿Cuándo? Cuando se deja afuera a Cristo. Repito, todo lo que está supuesto a traer gloria a Dios termina siendo una maldición cuando Cristo queda fuera de la ecuación. Cuando nosotros venimos a Cristo por la fe, hermanos, recibimos una nueva vida. Teológicamente hablando, somos regenerados. Ocurre el nuevo nacimiento, somos justificados. Y la Escritura habla de esa preciosa unión con Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Dejamos de ser pecadores? ¿Se erradica la corrupción de nuestra naturaleza? No, seguimos siendo pecadores. El pecado aún mora en nosotros. Y esa pecaminosidad, esa naturaleza caída, tiende a arrastrarnos hacia un viejo sistema de salvación, que es a través de las obras. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos un fariseo dentro. Todos tenemos un judío que quiere gloriarse en algo propio, quiere descansar en méritos humanos, y nunca tan vigente esta palabra mérito, en nuestros días, en nuestro país, la meritocracia. Ahora está de moda esa palabra en el ámbito político. Por eso nosotros debemos estar en guardia contra el moralismo cristiano. ¿Por qué? Porque cada vez que nos jactamos de lo que hacemos, cada vez que pensamos que por mi obediencia a Dios Él me debe algo, yo he caído en la trampa del moralismo cristiano. Si vos te estás jactando por obedecer a Dios, si vos te estás jactando y pensás que Dios te debe algo, tengo malas noticias. Caíste en el moralismo cristiano y en la falsa seguridad de la religiosidad. La Escritura dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, 1 Corintios 1:31. Fuera de Cristo no tenés nada de qué gloriarte. Fuera de Cristo no mereces ninguna otra cosa más que condenación eterna. Esa es nuestra realidad. Fuera de Cristo no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios. Pero en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Dice la Escritura, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él es sabiduría, Él es nuestra redención. Déjenme leerle
El 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Dice la Biblia de las Américas, mirad vuestro llamamiento. La traducción en lenguaje actual dice, recuerden lo que eran cuando Dios los eligió, cuando Dios los llamó. Y acá yo quiero que aterricemos, hermanos, y que todos tengamos una justa mirada de nosotros mismos, a la luz de la Escritura. Mirad tu llamamiento. No son muchos sabios según la carne. No son muchos poderosos, ni muchos nobles. A nosotros nos está hablando Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Presente. Lo necio del mundo para avergonzar lo sabio, lo débil del mundo. Ahí está hablando de mí, ahí está hablando de vos. Lo necio, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, ¿a fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que somos y eso es lo que tenemos que hacer. No jactarnos en su presencia, por nada, sino gloriarnos en Cristo. No pongas tu confianza en privilegios, no pongas tu confianza en bendiciones externas. Los privilegios son dones de Dios, son bendiciones de Dios, los recibimos con total gratitud, pero jamás esos privilegios van a sustituir a mi Señor y a mi Salvador. Esa debe ser la oración, el pensamiento de todo creyente. Ni los privilegios, ni la tradición, ni la membresía de una iglesia, ni siquiera la buena doctrina pueden salvar o pueden transformar a alguien. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo es suficiente, solo Cristo es suficiente. La pregunta de rigor, ¿en qué estás descansando hoy? ¿En qué estás confiando hoy? Esa es la pregunta que tenés que hacerte. ¿En qué estoy descansando? ¿En mis privilegios espirituales? ¿En mis bendiciones? ¿En mi condición? ¿En mi moral? ¿En mi denominación? ¿En mi iglesia? ¿En mi tradición? ¿O en Cristo? ¿O en Cristo? ¿Por qué? Porque en aquel día tu vida termina en un tribunal y estos privilegios no valen. Lo único que será suficiente en aquel día es solo Cristo, solo Cristo. Y si hubiera alguien en medio nuestro que no está amparado en la justicia de Cristo, el llamado, nobleza obliga, el llamado en esta noche es arrepentite, acudí a Cristo, porque en ese tribunal lo único que valdrá la pena y será suficiente es Cristo. Pablo expone el autoengaño, ¿se dan cuenta? Él está exponiendo el autoengaño de los judíos, pero al exponer esta realidad de esa gente, él nos está mostrando la falsa seguridad de la religión que lleva a muchos creyentes a ampararse en privilegios, a ampararse en bendiciones y así rechazar el Evangelio, así dejar afuera a Cristo. Punto número 2, le dije la contradicción de una religión vacía. Ahora Pablo va a mostrar la hipocresía y la incoherencia que deshonra a Dios. ¿Y cómo lo hace? De una manera magistral. Porque Pablo va a hacer una serie de preguntas retóricas que están allí en nuestro texto. Lo que nosotros vemos en este pasaje es la esencia de la hipocresía religiosa. La esencia de la hipocresía religiosa. ¿Y cómo es eso? Claro, es exigirle a otros lo que yo no cumplo. Repito, exigir a otro lo que yo no estoy dispuesto a cumplir. ¿Por qué? Porque la religión sin evangelio se vuelve un disfraz moral que oculta un corazón no transformado, un corazón no regenerado. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está desenmascarando un pecado que es muy común entre las personas. ¿Y cuál es ese pecado? Es exigir un estándar de vida que uno mismo no cumple. No sé cómo se llama en tu barrio eso. En mi barrio se llama decir y no hacer. Aquel que dice, habla mucho pero no hace. Aquel que es oidor, bíblicamente hablando ahora, el que es oidor olvidadizo, pero no hacedor de la palabra. El Señor Jesucristo confrontó exactamente lo mismo en los escribas y fariseos. Mirá las palabras, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23, versículo 2 al 4.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Durísimo el Señor. ¿Qué pasaba con estos judíos? Ellos enseñaban doctrina, ellos enseñaban la doctrina correcta, ellos eran ortodoxos en su enseñanza, pero su vida era una contradicción. ¿Por qué? Porque la hipocresía anulaba la autoridad que ellos tenían para enseñar. Y esta realidad del pueblo judío vuelve a resonar en nuestras conciencias, vuelve a golpearnos a nosotros. ¿Por qué? Porque es una realidad que nos advierte de un peligro. Vos y yo somos vulnerables. Esta iglesia es vulnerable. No tenemos que creer que estamos exentos de esto. Y los que son padres quizás van a entender esta ilustración. Los que tienen hijos, ¿qué exigimos de nuestros hijos? Obediencia. ¿Quién es padre de adolescente acá? ¿Cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos para que se cumpla algo, que se ejecute algo? Muchas veces. Y nos cansamos, Yo voy a hablar ahora, me voy a sentir libre que no están mis hijos en medio nuestro. Pero ¿cuántas veces tenemos qué queremos, o qué es lo que yo quiero al menos? Voy a hablar por mí, Después cada uno se pondrá el saco, ¿no? ¿Qué exijo yo? Obediencia inmediata. No puedo tener que decirte tantas veces lo mismo, tantas veces, hasta que se genera un caos en la casa. Obediencia es lo que nosotros exigimos como padres, ¿verdad? Respeto, honra. Y eso es correcto. Efesios capítulo 6, versículo 1. Ahí están lo que deben hacer nuestros hijos con los padres. Pero la pregunta de rigor, en el contexto en el cual estamos estudiando, ¿yo tengo la misma diligencia para obedecer y honrar a mi Padre Celestial? ¿Yo me manejo con la misma inmediatez que yo le exijo a mis hijos para obedecer a Dios? Es fácil decir, hace esto, hace aquello, pero la pregunta de rigor es, ¿y cómo yo me manejo en mi comunión con el Señor, en mi relación con Dios? Y yo quiero hacerte una pregunta para que quede grabada ahí en tu cabeza, en tu corazón. ¿Qué tan serio tomás la lectura de la palabra de Dios para aplicarla a tu propia vida? Escuchá bien la pregunta, ¿qué tan serio tomás la lectura de la palabra de Dios para aplicarla a tu propia vida? Yo no estoy diciendo si vos lees la Biblia, yo estoy asumiendo que vos lees la palabra de Dios. Y interpretá bien la pregunta, ¿qué tan serio tomás esa lectura de la palabra de Dios? O tu contacto con la Sagrada Escritura es el día domingo, el día del Señor, donde se lee, donde se expone, donde se explica, donde se aplica la Escritura. No sería lo esperable de un creyente que el único contacto con la Escritura sea en la iglesia local, el día domingo. Repito, yo estoy asumiendo que vos lees la Escritura. ¿Qué tan serio la tomás? ¿Se puede ver cierta diligencia, cierta inmediatez en tu vida para aplicarla? ¿O sos como esos padres que le exigimos a nuestros hijos, pero terminamos después siendo como nuestros hijos en nuestra relación con Dios? Cuando abrís la palabra de Dios, ¿buscás que Dios te transforme o solo buscas conocimiento? Cuando abrimos la Escritura, ¿queremos ser transformados por la palabra de Dios o queremos ser informados y que nuestra cabeza explote de conocimiento, de doctrina, de teología? La palabra de Dios, hermano, no debe ser como un arma para corregir solo a otros. Repito, la palabra de Dios no debe ser un arma para corregir solo a otros, sino tiene que ser un espejo. Tiene que ser un espejo para mí, que me confronta a mí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Apúntenlo allí, no tenemos tiempo para leerlo, pero cada vez que leas tu Biblia, vos debieras decirle a Dios, debieras orar y decir, esto es para mí, no para otros. Porque a veces leemos la palabra de Dios y pensamos en otro, no, esto es para mí. Si vos no haces esa práctica, ese ejercicio espiritual de leer su palabra, de ser confrontado por la palabra de Dios, de tomarla realmente en serio y aplicarla a tu vida y rogar que Dios escriba su palabra en tu corazón, si vos no haces eso, corres un grave peligro. ¿Cuál? Cuanto más conocimiento acumulamos sin obediencia, mayor será nuestro juicio.
Cuanto más conocimiento acumulamos sin obediencia, mayor será nuestro juicio. En los primeros 16 versículos del capítulo 2, y quiero aclarar esto para que se entienda, no tenemos el tiempo, hermanos, pero hay una correlación con lo que se viene hablando del juicio de Dios. En los primeros 16 versículos del capítulo 2 que anteceden a este pasaje que estamos estudiando, nosotros encontramos una enseñanza vital acerca del día, de ese día, del justo juicio de Dios. Nosotros sabemos que nuestra salvación es por fe, no hay discusión, es solo por la fe, no por obras. Y eso es lo que quiero enfatizar, hermano. Nuestra salvación es solo por la fe, no por obra, pero la Sagrada Escritura nos enseñan que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidenciaron la realidad de mi fe. Al principio yo le di un ejemplo, este caso en Notre Dame. ¡Wow! Es algo asombroso, es algo increíble. Claro, había un símbolo, pero no había una fe genuina. Y la fe vacía, la fe hueca, la fe muerta, conduce a un lugar, al infierno mismo. Pero lo que dice la Escritura, que en aquel día nuestras obras serán juzgadas. ¿Cómo? ¿La salvación es por obra? No, la salvación es por fe, pero las obras deben evidenciar una fe verdadera. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, le está diciendo a los judíos, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Repito, la salvación es por fe, no hay duda de eso, pero Pablo está diciendo que el juicio de Dios es por obra. Nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos, eso lo sabemos todo. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, dice la misma carta a los romanos, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, que todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Santo Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros, ¿para qué? Para obedecer a Dios sinceramente, no perfectamente, porque tenemos una naturaleza caída, pero estamos llamados a obedecer a Dios. Estamos llamados a evidenciar la genuinidad de nuestra fe a través de nuestras obras, a través de nuestra obediencia. El que ama, ¿te acordás de ese pasaje? ¿Qué va a hacer? Mi palabra guardará. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14. La Escritura nos habla de una obediencia que el móvil de esa obediencia no es el miedo, ay, voy a ser destruido en el infierno, no, el móvil de esa obediencia es la gratitud, es el amor, es el deseo de que Dios sea glorificado, ¿dónde? En mi vida. De ese tipo de obediencia nos habla la Escritura. Eso es una evidencia clara de una fe genuina y verdadera, y esas obras serán probadas en el día del juicio. Esta realidad de la vida cristiana nos muestra, hermano, que necesitamos desesperadamente a alguien. ¿A quién? A Cristo, aquel que no puede quedar fuera, aquel que vivió una vida perfecta, aquel que pudo vivir conforme al estándar de justicia de Dios. Necesitamos desesperadamente a Cristo. Él es el único que enseñó y vivió de manera perfectamente coherente. ¿Dónde vemos eso? Mateo 5:44, ama a tus enemigos. Pero Él no solamente dijo, ama a tus enemigos, sino que Él oró por los que lo estaban crucificando, Lucas 23:34. Él no solo predicó la pureza, sino que dice la Escritura, fue tentado en todo, Hebreos 4:15. Cristo es lo que necesitamos con desesperación. Cristo es el hacedor de la ley por excelencia. Y solo aquellos que están unidos a Él por la fe pueden vivir vidas que reflejen esa coherencia que el pueblo de Israel no está reflejando. Como iglesia nosotros tenemos que cuidarnos de caer en una religiosidad de palabras. Dios guarda a esta iglesia local de caer en la religiosidad de palabras. Lo que les dije antes lo vuelvo a reiterar. Podemos tener una doctrina correcta, podemos tener una sana doctrina, una sana predicación. Sin embargo, deshonrar a Dios si no estamos viviendo lo que confesamos, si no estamos viviendo lo que enseñamos. El mundo está observando tu conducta. El mundo está observando a esta iglesia
local. Y ahora lo vamos a ver al final en el verso 24. Cuando la iglesia predica una cosa pero vive otra, ¿sabe lo que ocurre? El evangelio pierde credibilidad ante el mundo incrédulo. Yo no sé si sos consciente, creo que no somos conscientes de esto todo el tiempo, pero el mundo nos está observando, el mundo incrédulo. Y cuando la iglesia, repito, predica una cosa y vive otra, la credibilidad, eso es un atentado contra la fe del evangelio. No olvidemos, hermanos, que en el justo juicio de Dios el Señor va a revelar no solamente nuestras palabras y enseñanzas, sino si vivimos conforme a lo que profesamos. Repito, si vivimos conforme a lo que profesamos. La hipocresía puede pasar inadvertida acá, en medio nuestro. La hipocresía puede pasar inadvertida ante los hombres, pero nunca pasará inadvertida ante el juez incorruptible del universo. Y eso te debe impulsar a vos a depender de su Santo Espíritu cada día, rogando que produzca frutos verdaderos de obediencia en nuestras vidas, frutos verdaderos de obediencia que traigan gloria a Dios. Fíjense cómo Pablo va directo al corazón del problema. Los judíos confiaban en tener la ley, pero no vivían conforme a ella. Y para demostrar la hipocresía de esta actitud, fíjense, Pablo va a dar 3 ejemplos concretos. Versículo 21. Esto nos va a confrontar seriamente, hermanos. Y alguno va a decir, pero este pastor vino a insultarme esta noche. Bueno, fíjense, el robo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Verso 21 acabo de leer. Y quizá muchos entre nosotros van a decir, bueno, eso no me afecta a mí. Yo no soy un ladrón, yo no robo. Pablo está confrontando a quienes predican o enseñan este mandamiento de no robar, pero lo violan de distintas y diversas maneras. Nosotros tenemos que entender y reconocer, hermanos, que el robo no se limita a un asalto violento, a un hurto físico. Hay muchas formas sutiles de caer en este pecado. Rápidamente, no declarar los ingresos al pagar impuestos. Eso es un robo, lo establece la Escritura. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13:7. Muchos somos empleados, muchos tenemos trabajos, trabajamos en empresas, negocios, etcétera. Robamos tiempo a veces, robamos tiempo. A veces extendemos ciertas libertades que tenemos y eso es un robo de tiempo a nuestro empleador. Vender algo a un precio injusto, aprovecharme de la necesidad de otros, eso es un robo. Cuando retengo yo mis ofrendas, cuando yo no doy conforme a cómo he prosperado, retener mis ofrendas, no darle lo que corresponde al Señor y a su obra en gratitud, eso es robarle a Dios. Entonces, hay muchísimas formas de robar. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad somos tan íntegros como pensamos? ¿De verdad somos tan distintos a estos judíos a los cuales Pablo le está hablando? Avancemos, hermano, versículo 22. Fíjense, ¿qué pecado aparece allí? El adulterio. ¿Tú que dices que no se ha de hurtar, adulteras? Y quizás, así como pasa cuando somos confrontados con el robo, también pasa cuando somos confrontados con este carácter íntegro, nuestra pureza. Y quizás alguien dice, no, yo no soy adúltero, eso sí. Ahora entendí que quizás he tomado tiempo u otras cosas que no debía, pero yo no soy adúltero. Bueno, nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad que está permeada, que está lastimada, golpeada por la sensualidad, por la pornografía. Dice el Señor Jesucristo, fíjense cómo Él va más profundo en el Sermón del Monte. Mateo 5:28, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El adulterio no comienza en una cama. El adulterio no comienza en una cama, comienza en el corazón. Y vivimos una epidemia de pornografía, una epidemia de sexualidad. Ahora, ¿podemos presumir fidelidad? Nosotros vivimos en una sociedad que está pensada y está digitada, diría yo, justamente para hacernos caer, para alimentar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra concupiscencia.
Entonces, ¿yo puedo decir con honestidad que jamás he codiciado algo que no era mío? ¿Jamás he mirado a una mujer que no era mi esposa? Tercer pecado que confronta Pablo, la idolatría. ¿Tú qué abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Bueno, este es un abordaje más complejo para entenderlo. ¿Por qué? Porque los judíos en el Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría. Basta nomás con leer varios libros y conocer un poco la historia de esta nación para entender cómo ellos han luchado con la idolatría hasta que ocurre un punto de inflexión en ese pecado en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios los envía cautivo a Babilonia. Y a partir de ese momento, cuando los judíos salen de Babilonia, ¿sabés lo que pasa con esta nación? Salen hastiados, salen cansados de los ídolos. Y nosotros vemos que la historia en el pueblo de Israel nunca más fue marcada por problemas de idolatría después de su salida de Babilonia. Salieron hastiados, cansados, aburridos de la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que vemos nosotros? Ellos comienzan a abominar a los ídolos. Ellos se burlaban de los gentiles, que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. Fíjense que Jesús, en las acusaciones, los va a acusar de hipocresía, los va a acusar de legalistas que le imponen cosas a la gente, pero nunca los va a acusar de idólatras, porque la idolatría se terminó después de la salida de Babilonia. Sin embargo, la historia secular, hermano, nos cuenta que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar metales preciosos provenientes de templos paganos que habían sido saqueados. Ellos tomaban el oro, tomaban la plata de esos templos saqueados, hacían caso omiso a lo que Dios ya le había dicho en Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, las esculturas de sus dioses quemaréis en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlas para ti, para que no tropieces en ello, pues abominaciones a Jehová tu Dios. Entonces se dan cuenta cómo Pablo sigue confrontando otra forma de hipocresía que hay en esta nación, que es condenar el pecado en otros, pero justificarlo en uno mismo cuando hay algún beneficio personal. Eso es lo que está ocurriendo. Fíjense el problema central que se plantea en el verso 23. ¿Cuál es el problema central? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. El problema no es simplemente violar un mandamiento. El problema no es simplemente seguir al pie de la letra algo establecido en la ley, sino que eso implica deshonrar al Dios que lo dio. ¿Por qué? Porque cuando transgredimos la ley, no estamos rompiendo un código moral. Cuando transgredimos la palabra de Dios, hermano, estamos despreciando al Dios que reveló su voluntad en las Sagradas Escrituras. Y ese es el problema que está tratando Pablo con esta gente. Nosotros leemos el Salmo 119 y fíjense las palabras del salmista. Él lo entendió todo. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El verdadero amor a la ley de Dios, eso no es legalismo. Eso no es ser un fanático de la Biblia. Eso no es ser un loquito fundamentalista, como pueden pensar en algunos lugares. No, eso es amar al Dios de la palabra. Amar la Sagrada Escritura no es otra cosa más que amar al Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la obediencia a su palabra, no el desprecio, la obediencia a su palabra fluye de un corazón que se deleita en Cristo, decíamos antes. ¿Por qué? Porque no está fuera Cristo, no, estamos unidos a Él y Él cumplió la ley en nuestro lugar. Y cuando yo me miro a mí mismo y yo veo mi condición caída y veo la necesidad desesperada que tengo de Cristo, ¿por qué? Porque tengo que ampararme en su justicia, porque no pasa un día, no pasa una hora, un minuto en que no estoy pecando. Entonces yo necesito ampararme en la justicia de Cristo para amar su ley, para amar su palabra. ¿De qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento, hermanos? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios, que deseamos obedecer su palabra, que deseo edificar a otros creyentes, que deseo proclamar el Evangelio de Cristo a los perdidos? ¿De qué sirve? Te hago esta pregunta. Eso es vender humo. Y Dios no nos llamó a que vendamos humo. No, Dios nos llamó a que verdaderamente, de manera sincera, no perfecta,
honesta, amemos su palabra. Amá su palabra, buscá edificar a los creyentes de tu iglesia local, buscá proclamar el Evangelio a los perdidos. Viví eso, que se vea de manera práctica estas verdades en tu vida. ¿Sabes lo que ocurre cuando los que dicen ser pueblo de Dios viven como hipócritas? O sea, aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, pero en realidad son hipócritas en todas las formas habidas y por haber. Pasa lo que yo les voy a decir ahora en el punto 3 del sermón, la religión que deshonra a Dios. ¿Qué dice el verso 24? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense cómo Pablo está combinando pasajes de Isaías 52, versículo 5, Ezequiel 36, versículos 20 al 23, y de esa forma él está mostrando un patrón de hipocresía que no era algo nuevo, no era algo novedoso, no. Israel, mientras se gloriaba en ser el pueblo escogido y apartado para Dios, vivía de tal manera que las naciones gentiles terminaban blasfemando el nombre de Dios por causa de su conducta. Y la conclusión de Pablo es devastadora para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la hipocresía del pueblo de Dios había hecho que las naciones paganas no glorificaran al Señor, no glorificaran a Dios, sino que lo despreciaran, que blasfemaran. ¿Y sabes qué? Esto tiene que resonar fuerte en medio nuestro, porque lo mismo sucede hoy cuando la iglesia abandona el Evangelio y vive en incoherencia. Lo mismo que pasó en este contexto sucede en medio nuestro. Israel, en lugar de ser luz para las naciones, ¿en qué se convirtió? En una piedra de tropiezo, en un motivo, en una razón para que los incrédulos blasfemen en contra del nombre del Señor. En vez de reflejar la santidad de Dios, ellos reflejaron hipocresía, incoherencia, cualquier cosa menos armonía con lo que decían, con sus privilegios, con lo que eran. Dios había llamado a Israel para hacer luz a las naciones, Isaías 49:6, pero ellos vivían en una contradicción absoluta con la ley de Dios que ellos decían honrar. Los judíos no solamente se engañaban a sí mismos, sino que estaban arrastrando a otros. Pero acá viene el dilema. Ellos estaban ocasionando que el nombre de Dios sea despreciado, sea blasfemado. Y la historia se repite, hermanos, cuando la iglesia abandona el Evangelio y vive en esa incongruencia constante. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando proclamamos a Cristo con los labios, pero lo negamos con nuestra vida. Cuando hablamos de la cruz, pero vivimos en el orgullo, vivimos en la soberbia, vivimos en el pecado oculto, pero hablamos de la cruz del Evangelio, hablamos de la cruz de Cristo. ¿Cuándo sucede esto? Que el mundo desprecia al Dios de las Escrituras, al Dios del Evangelio, cuando defendemos la sana enseñanza, cuando defendemos la sana doctrina, pero no mostramos un amor coherente, un amor sincero con la doctrina que proclamamos. Yo siempre digo, esa es la típica, los creyentes que creen en la doctrina de la gracia, por ejemplo, pero lo que menos muestran es gracia para con nosotros. Dios nos guarde, hermano. Así se ve una iglesia que ha abandonado el Evangelio y vive en la incoherencia. Proclama a Cristo, habla de la cruz, pero con su vida lo niega, viven en el orgullo, en la soberbia, en el pecado oculto. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo proclamar a Cristo y negarlo con mi vida? ¿Cómo yo puedo hablar de la cruz y vivir lleno de orgullo, lleno de soberbia, si Cristo es el ejemplo supremo de lo que es la humildad? ¿Qué dice la Escritura? Aquel Dios que se hizo hombre y que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Él es el ejemplo supremo. Y si Cristo ocupa el centro de mi corazón, ¿cómo yo puedo vivir en esa incongruencia? Ahora, se puede vivir en esa incongruencia cuando Cristo ha sido reemplazado, cuando el Evangelio ha sido reemplazado por la religión. Pero el mundo mira, hermanos. Repito, el mundo mira, y cuando ve incoherencia en los hijos de Dios, ¿saben lo que hace el mundo? La Escritura lo establece. Blasfema el nombre del Señor, desprecia a Dios. ¿Ese es el Dios de este creyente? ¿Ese es el Cristo de esta persona? Yo no quiero saber nada con eso. ¿Ese es el Evangelio? ¿Así son los evangélicos? Yo no quiero saber nada con eso. Hay una buena noticia, hermanos.
Y vuelvo a recalcar lo que dije durante todo el sermón. Cristo, solo Cristo. Él es el único que nunca vivió en la hipocresía, a diferencia de nosotros. Él honró perfectamente al Padre en todo y por eso su nombre fue glorificado. Él es el verdadero Israel, hermanos, la verdadera luz de las naciones. Y ahora, al unirnos a Cristo por la fe, su vida, su poder nos capacita a nosotros para poder vivir de una manera coherente con el Evangelio. Cristo, solo Cristo, el único antídoto, la única forma, el único remedio contra la hipocresía es vivir a la sombra de la cruz, recordando cada día que no somos llamados a impresionar al mundo, no somos llamados a ser famosos, somos llamados a reflejar a Cristo, hermanos. El mundo no necesita ver a alguien perfecto. ¿Cómo yo, siendo pecador, reflejo a Cristo? Quizá alguno dice, pero hay pecado en mi vida, hay pecado en mi corazón. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque el Espíritu Santo me está confrontando. Arrepentite, anda a Cristo en arrepentimiento y fe. El mundo necesita ver que alguien se arrepiente y que es coherente. Se equivoca, pide perdón a los que ofendió, a los que lastimó, va a enmendar su error, a arreglar, si rompió lo arregla, si ensució lo limpia, se arrepiente, pide perdón, corre a Cristo. Eso es armonía. El mundo no necesita ver a alguien que nunca se equivoca. No, necesita ver a alguien que reconoce sus errores y que se arrepiente y que hace visible de esa forma a Cristo en su vida. Necesita ver a alguien que se cae pero que se levanta. Ese es el creyente que refleja a Cristo. La iglesia tiene que ser, hermanos, una comunidad donde la vida refleja lo que se predica, la vida de esa comunidad, la vida de esa iglesia. No basta con tener buena doctrina, eso es fundamental, gloria al Señor. Hablábamos con el pastor antes de la importancia de consolidar a los miembros de la iglesia con la sana doctrina, con los fundamentos teológicos fundamentales, eso es esencial, pero necesitamos reflejar eso con la vida, que no solamente quede acá, sino que baje acá y que eso pueda verse traducido en una vida que trae gloria a Dios. Necesitamos una vida de arrepentimiento visible y como dice una oración puritana, necesito arrepentirme hasta de mis arrepentimientos. Nosotros debiéramos orar de esa forma. Necesitamos evaluar nuestros arrepentimientos y arrepentirnos. Cuando vos estás en tu trabajo, cuando vos estás en la escuela, si sos un joven, cuando estás en tu familia y quizás hay incrédulos dentro de ella, cuando viajás, donde sea que te muevas, en esta ciudad o donde sea que andes, vos estás representando a la iglesia de Cristo, en este caso a esta iglesia local. Entonces, la iglesia local debe ser una comunidad de creyentes donde mostramos lo que predicamos con nuestra vida y nuestras palabras van en armonía con nuestra vida. Lo que decimos es armonioso con lo que los otros ven. Nos encanta hablar y que nos escuchen, pero también la gente tiene que ver que lo que decimos está en armonía. Llevamos el nombre de Cristo nosotros, estamos unidos a Cristo, entonces no vivamos de tal manera que el mundo blasfeme por causa nuestra, hermano. Vivamos de tal manera que el mundo glorifique a Dios al ver nuestras buenas obras, Mateo 5:16. La incoherencia deshonra a Dios, pero la fidelidad al Evangelio lo exalta. Entonces, que seamos hallados como una iglesia que no reemplaza el Evangelio por la religión vacía, la fe hueca, la fe muerta, sino una iglesia que vive a Cristo, que vive en Cristo y para Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él venga en gloria a buscarnos. Amén. Conclusión, hermanos. Vimos que la religión sin el Evangelio es inútil, es condenatoria. Lo vimos en las palabras de Pablo confrontando a los judíos. El conocimiento, decíamos, los privilegios, las tradiciones, ¿salvan a alguien? No, no pueden salvar a nadie. La salvación solo se encuentra en un lugar, en una persona, y esta persona es Cristo Jesús. Él cumplió perfectamente la ley y murió, decíamos, por los pecadores religiosos y pecadores paganos. Es lo que está confrontado en nuestro capítulo 2 de Romanos. Por un lado, aquellos incrédulos paganos que reemplazaron la gloria de Dios incorruptible por aquello que es corrupto.
paganos, pero ahora está confrontando a religiosos moralistas, los judíos. ¿Qué significa todo lo que hemos visto para aquel que es incrédulo? Es un llamado al arrepentimiento. Si hubiera alguien incrédulo en medio nuestro, vení a Cristo, arrepentido de tus pecados. Confía en Él, entregate a Él, rendite, dejá ya, abandoná tus esfuerzos. No confíes en religión, no confíes en tu obra, en privilegios, cualquiera sea los que tengas. Solo en Cristo hay justificación. Y si sos un pecador que no ha confiado en Cristo, necesitas ser justificado para presentarte en aquel día amparado en su justicia. No te presentes en tu propia justicia, no te presentes amparado en tus obras, porque eso no va a tener lugar en el tribunal de Dios. Para la Iglesia, ¿qué significa un pasaje como este? Nos llama a vivir de tal manera que el nombre de Dios sea honrado, nunca blasfemado. No nos contentemos con oír la palabra de Dios. No vengamos y nos sintamos felices porque hemos escuchado una predicación fiel cada domingo en este lugar. Seamos hacedores de ella. Seamos hacedores, no tan solamente oidores. Pero también es una exhortación, hermanos. Lo que hoy vimos de Pablo, en esta confrontación a los judíos, es una exhortación a nosotros. ¿Para qué? Para poner nuestra mirada en el futuro, en ese día final donde el nombre de Dios será vindicado, el nombre de Dios será glorificado. Aquellos que están en Cristo serán presentados en ese día como un testimonio vivo de su gracia. ¿Y sabés lo que va a ocurrir? Todo el universo va a traer gloria a Dios por su justicia, por su misericordia. Nunca caigas en el peligro de reemplazar a Cristo, de reemplazar su evangelio con religión, sino que toda nuestra confianza como iglesia esté únicamente en Cristo, que nuestra vida esté escondida en Él y que vivamos para la gloria de aquel cuyo nombre jamás será blasfemado. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por este hermoso tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestras vidas son confrontadas cuando abrimos las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a vivir de una manera coherente, Señor, como decíamos recién, lejos de la hipocresía. Señor, que podamos evidenciar una verdadera y genuina unión con Cristo. Gracias por estos hermanos aquí presentes, por tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor, y que nos alienta también a vivirla cada día, Señor. Que tan solo seamos hacedores, no solo oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.